Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Juan Andrés Marín, Mi nombre es Nicolás Vélez y esto es... volviendo al diseño. Bueno, el día de hoy estamos en un nuevo podcast, estamos con un nuevo tema y creo que el día de hoy es un tema que me apasiona mucho y me da mucha curiosidad. Así es. Vamos a hablar sobre, ¿quieres decirlo? Hoy es un tema interesante. Creo que es uno de los temas más controversiales que tenemos ahora en esta época, pero Sí, creo que tenemos un gran invitado. No sé tú, a mí siempre he querido tener esta conversación con él. es verdad, Ustedes es pronto verdad. lo conocerán, pero es acerca de la ciencia de Dios. La ciencia de Dios. Y como tú dices, yo creo que es un tema demasiado controversial en nuestra época y más como en el mundo cristiano, Ujú. porque creo que hay un tabú. A veces Exacto. la gente tiende a separar ciencia y Dios. Es Ujú. como si fueran antónimos. Y en efecto es un tema muy, muy interesante y lo vamos a tocar el día de hoy y con una persona muy interesante Así es. también, Ujú. que sabe y va a hablar con propiedad, Sí, 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 ¿cierto? sí, sí. Entonces, muy bienvenidísimo, Juan Di, Muchas gracias. al podcast, el Gracias invitado por Así tenerme. especial. es. No es porque sea especial, sino porque, o sea, tienes tu conocimiento Ajá. especial, ¿sí me Sí, entiendes? sí, yo entendí. ¿Cómo estás, Juan Di? ¿Todo bien? ¿Listo? Muy bien, gracias a Dios. ¿Preparado o más o menos? Siempre. Siempre, siempre. Los que me conocen saben que me gusta responder preguntas, entonces vamos a tratar de hacer eso. Uy, listo, de una. Bueno, como ustedes saben, y si no lo saben, bueno, pues lo decimos de una vez, el podcast está dirigido a jóvenes, ¿no? Igual cualquier persona lo va a ver, supongo. Pero lo más probable es que los muchachos que vean este podcast estén como en el periodo de estudios, ¿no? Ujú. Terminando secundaria, CEGEP, universidad. Y por experiencia sé que bueno, frecuentemente es confrontada nuestra fe en nuestros estudios. Y eso que yo no estoy estudiando una carrera como tan científica, Mm. pero me ha pasado, estudio administración y a veces veo cursitos de política, de filosofía, y como que pullan un poquito mi fe. Y de hecho por eso trajimos a Juan Di el día de hoy, porque si bien mi carrera o lo que estudiamos no es tan ligado a la ciencia, lo que Juan Di estudia así. Entonces, no sé, ¿qué te parece si te presentas? Nos cuentas qué estudias, quién eres, qué haces. Em, bueno, yo tengo 23 años y Ujú. estoy estudiando, terminando ya casi mi bac en Ok, física. sí, Eh, bueno, bac en ciencias con un mayor en física en la Universidad McGill. ok. Las más duras de Montreal, del mundo. La más. La más, uy, De Montreal, humildad. de Montreal. Independientemente, creo que tiene un punto a favor y es que No, eso hace que sea más especial nuestro no lo invitado, digo ¿sí me yo. entiendes? Exactamente, exactamente. Pero eso da propiedad. Yo creo que el hecho de poder tener la oportunidad de hablar con él nos permite también conocer de primera mano qué se ve en las universidades top, por así decirlo, del país. También es Claro, una de las top del mundo. Y así creo es. que el hecho de que él pueda comunicarnos y más de que no solo él sea parte del estudio de McGill, sino que también es un líder aquí también de la iglesia. Así es. Entonces es como que tiene los dos mundos. Entonces yo Ujú. creo que tenemos unas buenas, un buen trozo de carne aquí para cortar, pues como decimos Exactamente. nosotros. Para exprimirlo Es de- así. va a Así estar es, bueno. así Eso, es. al principio cuando le compartimos la idea a Juan Di, sabemos que él habla mucho, cuando se extienden los temas que le gustan, y yo le dije, Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? exactamente fue por eso que le Literal. dije lo que le iba a decir, dije, no es un podcast científico al 100% ni teológico, porque si no, no hubiéramos salido hoy, o Sí. sea, aquí nos quedamos. Es más, hoy queremos tocar es realmente como el aspecto de tu vida y que nos puedas contar cómo ha sido la experiencia de tú estudiando una carrera tan lógica, racional, se Ujú. podría Sí. decir, y cómo la has vivido con tu fe. Porque lo que tú decías, Juan Díaz es un líder aquí en la iglesia y bueno, enamorado de Jesús al 100%. Y no sé, a mí me causa mucha intriga saber eso, cómo has lidiado con esas dos cosas,
Y aparte, lo que dijimos al principio, siento que muchos jóvenes deben estar pasando por lo mismo. Em, entonces, ¿algo más para agregar, bro? Yo En creería esta que primera parte. si quedan dudas, ustedes que están allá, solicítenlo. Puede esto salir en segundo etapa, tercer volumen, Oh, cuarto volumen. Esto puede salir uy, aquí mucho más. Aquí tela claro. para cortar, tela para Ajá. debatir. Y creo que es un buen momento y estamos en un lugar de amor sano, donde que si Así no es, tenemos las respuestas seguramente las vamos a encontrar. Entonces, así es. Así es. empecemos a taponear, empecémoslo como de verdad, Dale, ya empecemos con dale, los temas duros. empieza, tira, tira. Bueno, muchacho. Bueno, Con todo. yo creo que es importante como partir de una base, ¿no? Exacto. Porque em, la ciencia es muy amplio como tema y Sí. es necesario que estemos como en la misma onda, ¿no? Entonces me gustaría empezar por preguntarles, para ustedes, ¿qué es la ciencia? ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen de la ciencia? No sé si quiera, ¿quién? Chimpum papas. Empieza tú Sí. y luego yo doy... Pues que yo me tiro por Dale. el lado científico. Ah, No, creo que la ciencia para mí es la manera en cómo el hombre busca entender la creación de Dios. ok, Se puede extender mucho más, pero creería yo que resumo en ese. ok, Ujú. ok. Yo les puedo compartir. Por favor. No me preguntaron, pues lo digo. Sí. Pero yo lo veo muchas veces como el método que utilizó Dios para explicar su creación, para que nosotros lo podamos entender, ¿sí? Ujú. Entonces yo creo que la ciencia es aquello, como esa herramienta que utiliza Dios para hacer las cosas que él hace, ¿sabes? Como para crear, cuando él creó, él utilizó como la ciencia, él dijo voy a utilizar una herramienta y siento que la ciencia es eso. Pero bueno, no estudio nada por el estilo, entonces es mi percepción. Juan Di, Sí. ilumínanos. Bueno, la ciencia de forma más concreta es lo que tú dices, es un método. Ujú. Es un método de observación, recolección de datos y interpretación. ¿Sí? Ok, Es el método a través del cual nosotros observamos el mundo, lo interpretamos sí. y lo entendemos. Oh, ok. ¿Sí? La ciencia, un niño, por ejemplo, un niño que ve el mundo, explora el mundo, como Ujú, son los niños, que sale a la calle y ve el cielo y dice, papi, ¿por qué el cielo es azul? ujú. El niño está haciendo ciencia, porque está haciendo una observación y está haciéndose una pregunta acerca de lo que observó. Ok, Ahora, que muchas veces el padre o bueno, en el colegio o en donde sea, quizás no estamos equipados para para responder. responder Sí. o a veces no fomentamos esa curiosidad, Ujú. pero la ciencia es eso, es el método a través del cual observamos y tratamos de entender el mundo. Wow. Eso se quería, yo creo que yo le contestaría, no, pues que eso es así. Pues usted no lo ve, no. Y a veces se Así pone es. gris. Ah, tiene que verlo más seguido. Ya Sí. preguntaron. Lea la Biblia. Ok, Y ok. ese es uno de los Sí. problemas, digamos, con la sociedad actual, Los si lo puedo decir. asesinos. Un niño antes de entrar al colegio, Ujú. ¿cómo es? Curioso. Pregunta. Por y todo lado. Pregunta y Se pregunta. sabe que hay una etapa en la que los niños preguntan de todo. Sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ujú. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué las plantas son verdes? ¿Por qué cuando es de noche hay noches que sale la luna y hay noches que no sale la Que no luna? sale. Sí. ¿Por qué? Mm. Y muchas veces, ya sea en casa, Ujú. no responde, no es porque así es así, porque simplemente es así o porque así Dios lo quiso. Lo cual sí, pero bueno, más tarde hablamos de eso. Sí. Pero lo que iba a decir es que en contraste, ¿cómo es un joven cuando sale del colegio? Ya no se hace esas No se hace preguntas. preguntas, sí. Entonces, no sé, hay algo que pasa con el sistema educativo que entras lleno de curiosidad, lleno de preguntas, con ganas de entender lo que pasa a tu alrededor, pero Wow. cuando sales Sí, como sin, sin ganas de, sin de más ganas de preguntas. aprender más. No, y yo creo que eso es una de las cosas que más aprecio de Dios, que creo que no es un Dios ya que lo retomamos hacia un punto donde estamos, creo que Dios no es un Dios que le teme a las preguntas. De hecho es Así una de es. las mejores maneras de conocer a Dios, el hecho de preguntarle ese tipo de preguntas, porque a la final estamos hablando con nuestro Padre y creo que es
una gran ventaja el hecho de poder preguntarle tan personalmente a nuestro Padre, ¿no? Así es. Perdóname, antes de que siga, antes de empezar el podcast, a grabar, perdón, averigüé cuántas veces aparecía la palabra sabiduría en la Biblia. Y aparecía como dos, no les tengo el número exacto porque se me olvidó, pero aparecía como 280 y algo de veces en el Antiguo Testamento nada más. Y era lo que tú decías, lo veo por ese lado. Sentimos que Dios no responde, es porque así es y ya. Ujú. Pero si vemos y escudriñamos la palabra, en muchas ocasiones Él nos dice, aprendan, pregunten, sean sabios, escudriñen. Como tú decías, no le tengo miedo a las preguntas, sí. Estaríamos encasillando a un Dios gigante y decirle, no, Él no me responde. Si es un Dios gigante, Sí. ¿por qué no responderme? ¿Por qué no responder a las dudas que tengo? Entonces me parece genial eso. Ahora sí, perdóname que te No, interrumpí. no, es que en el mismo aspecto, y ya digamos como también atrayéndolo un poco más a lo que Juan Sí. está estudiando, ya tú estás concluyendo, has pasado digamos que un largo camino. ¿Cuántos años llevas estudiando? ¿4? Larguito, Como cinco. 6, Cinco. 7 años. Ya la abuelo a la universidad. No, o sea, llevas ya 5 años estudiando y yo creo que en esos 5 años has pasado por etapas en las cuales han llegado conceptos en la física a las cuales también te has visto como confrontado o ha confrontado la Biblia. ¿Tú qué has hecho en esos momentos? ¿Cómo has batallado ese tipo de pensamientos o de conceptos que como atacan a Dios, por así decirlo? Em, bueno, una de las cosas que yo siempre trato de tener en mente con respecto a la Biblia, y es que, y bueno, esto ya es más mi opinión personal, Ujú. eh, para mí la Biblia no es un libro de ciencia, Ok. ¿sí? Tampoco es un libro netamente de historia, Ujú. ¿sí? Para mí la Biblia es un libro que te enseña quién es Dios y te muestra quién es Dios y te muestra cómo conocer a Dios, Ok. ¿sí? He escuchado que algunos se refieren a la Biblia como un manual De de vida. vida, Sí. que de cierta forma es cierto. La Biblia tiene respuesta casi que a cualquier pregunta que uno se puede hacer con respecto a las relaciones interpersonales. Incluye como moral y todas estas La cuestiones. moralidad, sí, exacto. Más la Biblia no fue escrita con el propósito de ser un libro de ciencia. Ujú. Y también teniendo en cuenta la forma en la que se escribió y Sí. quiénes lo escribieron, hay mucho lenguaje simbólico, mucha poesía. Sí. Entonces, no toda la Biblia se puede tomar de forma literal. Em, Ahora, no es que las... Yo creo que esto de ciencia versus religión es un debate, por llamarlo así, Ujú. que ha sido muy politizado, muy politizado. Y los científicos, los verdaderos científicos, no pierden el tiempo eh, haciendo estudios para comprobar o para desmentir la existencia de Dios Ok. o la veracidad de la Biblia. Si los buenos científicos estudian, investigan simplemente por la curiosidad que tienen, porque les Ok. gusta. Los que a veces toman los resultados y eh, los presentan de cierta forma Ujú. en oposición a lo que es la religión, muchas veces son los medios de comunicación Mm. o eh, los mismos gobiernos, Sí. política, Claro. ¿sí? Entonces, bueno, ya de forma más personal, sí he visto, he aprendido ciertas cosas, o bueno, me han presentado ciertas cosas, por ejemplo, la evolución, que es Sí. una de las cosas más, Temita, temita. más, más comunes, digamos. Eh, o, ¿qué otra cosa? La cosmología. La Ujú. cosmología es el estudio de El la cielo. historia del Ah, universo, ok. cómo se creó el universo Ok. y hacia dónde va el universo. Y yo lo que he encontrado es que
muchas veces, y esto es algo también que escuché hace mucho tiempo ya, y no tengo en este momento la fuente exacta, Ujú. pero una gran proporción de la gente que es científica, no solo físicos, sino a través de los diferentes campos de la ciencia, creen en Dios o Teístas. sí, teístas. Ujú. No todos son ateos, sí. Sí, sí, sí. Ser científico no equivale a ser ateo. De hecho, es un porcentaje muy bajo. ¿Los que son ateos? Los que son ateos, sí, uno creería que son la mayoría. El otro día también estaba escuchando un podcast sobre un señor que sacó un libro, el señor es católico, y eran como pruebas empíricas, algo así, de la existencia de Dios. Y él no se basaba en religión ni nada, Sí. sino realmente en la existencia de Dios. Y él decía eso, que tenemos como el concepto de que hay muchos ateos en la comunidad científica y que son la mayoría y que el porcentaje de creyentes es muy inferior. Y él decía, obviamente tampoco es un dato, no tengo la estadística, pero él decía, no es el caso, hay bastantes que creen en Dios. Y recalco, él no entraba en qué Dios, en Ujú. qué creencia en particular, pero sí decía que habían muchos que creían, que eran teístas, que creían que había algo. Sí. Sí, bueno, eso es, creo que es agnósticos, que creen Agnósticos. que hay algo, Ujú. pero no saben qué es. Epa, sí, señor. Bueno, sí, Ujú. eso es ser agnóstico. Pero, bueno, en esto de la religión es que también ciertos aspectos, ciertas creencias, todo el mundo tiene creencias, Sí. incluso los científicos. Eh, Cuando tú haces un experimento, tienes fe de que ese experimento te va a dar algún resultado, Ujú. de que la teoría funcione, de que la lógica funcione. Sí. Sí, entonces quieras o no, estás creyendo en algo. Y la verdad es que en muchos de estos temas que causan debate, no son temas que son eh, aceptados, digamos, a consenso. Sí, la teoría de la evolución también tiene ciertas fallas que Ujú. no se pueden explicar. Em, pero sí, de forma personal yo encuentro que muchas de lo que entendemos Sí. apunta hacia que el hecho de que hay un creador Ok. y que el universo no apareció simplemente porque sí. Esta idea la fuiste creando en tu transcurso de la universidad? ¿O la tenías antes o fue muy reciente? Sí. Em, bueno, yo desde que era muy pequeño, Sí. eh, yo estudié en colegios de monjas y ¿Ah, sí? colegios religiosos. No puedo decir que era cristiano en ese entonces. Con razón. No puedo decir que era cristiano en ese entonces, pero sí, siempre fui alguien muy curioso. Ok. Y cuando yo estaba pequeño me gustaban mucho los documentales y de hecho las profesoras llegaban a preguntar a mi mamá qué era lo que yo hacía, Ujú. porque todos mis compañeros llegaban diciendo, por ejemplo, que cuál era el edificio más alto del mundo. Sí. Les preguntaba yo. Y ellos, no, que la torre de la iglesia. O la- ¿Qué tal? el edificio. Este edificio La que usted capilla va que está acá. aquí al lado. Sí, sí, el edificio del centro. Y yo les decía, no, en ese entonces eran Sí. las Torres Petronas que quedan en Kuala Lumpur, en Ok. Malasia. Entonces, siempre me ha gustado mucho aprender y Sí. informarme. Y cada vez que descubro un nuevo tema, me apasiono y me meto De de fondo. lleno, sí. Em, a veces dicen que tengo muchos intereses o que cambio de intereses seguido, Sí. pero es por eso, porque si descubro algo nuevo que me llama la atención, me meto de fondo y trato Sí. de aprender lo más que puedo Es sobre el verdad. tema. Yo he notado mucho eso. Yo digo, o sea, a mí me pasó cuando me enteré que te gustaban mucho los carros. Sí, Yo decía, sabe todo de lo de la Fórmula 1, ¿cómo? Porque, o sea, no sé, como que no ligaba tu personalidad con eso, sí, pero sí, o sea, tú sales con unas cuestiones así que uno dice, ¿por qué sabe tanto de ese tema? Es que es eso, yo creo que es uno de los temas por el cual creo que es bien acorde el hecho de que sea una persona tan curiosa. Creo Sí. que el hecho de poder llevar una carrera tan larga y tan longeva, pues, porque mismo yo lo he hablado con él, lo hemos debatido un tiempo y es porque
la aplicabilidad de la física en un contexto laboral aquí es complicado, a menos Ok. de que sea pues, un campo laboral como profesor o a menos de que haga pues un magistrado o literalmente salte una ingeniería. Sí. Me parece eso muy curioso. Y algo que quería aportar a la anterior es que hay algunos físicos o algunos científicos que sacan como una data muy buena, Ujú. pero no depende tanto de ellos, sino también lo que el otro día lo hablábamos, y era que pueden que te saquen una estadística de cierto tipo, pero el problema con la estadística es quién la interpreta Ok. y cuál es la interpretación que le dan a esos datos. Entonces el problema es que mucha gente, por lo que yo creo que más adelante va a hablar Juan, de que la pereza intelectual, Ujú. se quedan con lo que, pues este tiene un nombre, entonces, este viene de tal farmacéutica, entonces le creo, Sí. entonces me voy por esta rama y no se interesan cada vez más. Y creo que eso es un problema que vivimos hoy en día, que es la sobreabundancia de información, tú no sabes dónde encontrar la buena información, ¿no? Así es. Y creo que eso es una de las cosas más, por así decirlo, tabú, el hecho de tú decir, ok, pero ¿dónde me voy yo a decir? ¿Cómo yo hago para saber que mi Biblia sí dice lo que tiene que decir? ¿Cómo yo sé que esto en verdad pasó? ¿Por qué me Sí. dicen que la Biblia dicen lo que es? ¿Y por qué Sí. dicen que la Biblia está escrita? ¿Por qué tiene hechos arqueológicos? ¿Por qué tiene todo este tipo de cosas vienen como Ujú. a contexto? Y es por eso, yo creo que estamos en un muy buen caminito por aquí. Y es esencial, yo creo que es esencial que lo comentabas al principio, y tú lo dijiste como la muerte con lo de los niños, que como que les Sí, matan esa la muerte curiosidad. de la curiosidad. Exactamente. Y yo creo que es necesario porque si bien estamos en una sociedad que está muy desinformada, a pesar de la capacidad informativa que tenemos, porque realmente tenemos acceso a la información, pues yo creo que es eso, ya tampoco nos intriga saber. Sí, Y creo que eso es como un círculo. claro. Y bueno, para terminar la historia que estaba diciendo ahorita, eh, cuando, bueno, de hecho, recientemente Ajá. en uno de los grupos Conexión me acordé de algo que pasó cuando mis papás recién se convirtieron. Yo tenía como Ok. 7, 8 años. Y la persona que le predicó el evangelio a mi papá fue a la casa y hizo como un pequeño grupo Conexión ahí en la casa. Ok, sí. Y como les dije, en ese entonces yo no era cristiano, Sí. a pesar, bueno, igual tenía que 7, 8 años. Sí. Pero yo me acuerdo que leían la Biblia y en una de esas yo le pregunté, bueno, pero ¿y qué dice la Biblia acerca de los dinosaurios? Preguntita también. Y no supo responderme, Ok. no supo responderme. Y lo había olvidado, pero recientemente me acordé Sí. de que yo siempre he sido así, sí, curioso. Y cuando ya llegó mi turno de que Dios me llamó y lo recibí también en mi corazón, eh, recuerdo que hubo un año que yo dije, listo, voy a leer la Biblia en un año. Perdóname, nada más para el contexto. ¿Cuándo fue eso? ¿Ya estabas más grandecito o...? Sí, Ok. no te puedo decir exactamente cuándo. Creo que, bueno, yo me bauticé como en noviembre, octubre, Sí. noviembre del 2016. Ah, ok. Sí, digamos que, ponle, tenía 15, 16 años cuando me Ujú. convertí. El 2016 me bauticé y el 2017 yo dije, me va a leer la Biblia Oh. entera en un año. Uy. Ok. Recién convertido casi. Ajá, sí. Y me la leí completa. Wow. Y bueno, a día de hoy creo que esa ha sido una de las experiencias más enriquecedoras que he hecho Ok. dentro de mi vida cristiana. Ujú. Que más adelante les cuento porque también a veces es una espada de doble filo. Ok, sí. Pero, pero sí, conocí a Dios, me apasioné por Dios y automáticamente ese deseo de querer conocer acerca de Él, conocer quién es Él, conocer qué dice la Biblia, qué es la Biblia. Ok. Eh, entonces desde ahí más o menos es que tengo como esa... Vivo en esos dos mundos, ¿no? Sí, Entre sí, sí. conocer a Dios, qué dice la Biblia de Dios, Ajá. entender a Dios como ente y el mundo natural, el mundo físico. Sí, sí, sí. ¿Qué dice la Biblia de los dinosaurios? Eso es lo que más me interesa. La respuesta rápida no los menciona. ¿No lo menciono? Ok, déjalo ahí. Oh, bueno, el otro Sí. videito que dijiste, Se, se puede, Si se quieren puede. parte 2, se puede venir, se puede comenten. venir. Se puede, Preguntas se puede. interesantes acerca de qué dice la Biblia Uy, de... Sí,
preguntas así, Sí, hay duras. hartas. Yo Sí. creo. Yo Bastantes. creo que hay mucho tema que como que está muy ambiguo, gente que habla del libro de Enoch, gente, ¿Sabes qué siento? Que es como tabú. Porque, epa. o sea, yo creo que también el contexto histórico, como que uno siente miedo, ¿y será que si hago esta pregunta me echarán de la iglesia? Me, me Eh, metieron en la hoguera. sí, paila. Sí. Pero hay muchas preguntas que yo creo o sea, que quisiéramos escuchar la respuesta, que siento que sí la hay, pero no nos atrevemos a preguntarlas. Entonces, próximamente, maybe un video. Bueno, con respecto a eso rápidamente, yo esporádicamente Sí. paso por periodos de cuestionamiento, que Ok. a veces me llega una pregunta Sí, sí, y sí. puedo durar meses pensando en esa pregunta Ajá. acerca de Dios o bueno, lo que sea. Y, y no me deja tranquilo. Y es como que tengo que entenderla. Ok. Y en muchas de esas preguntas, yo digo, no sé, no las comparto. Sí, son Ujú. cuestionamientos que las comparto solamente con mis íntimos. Sí, sí, sí. Muy pocas personas. ¿Por qué? Porque yo sé que dentro de la iglesia en general, muchas veces esas preguntas dirían como, no, este es un hereje. Hay que Sí, quemarlo en la hoguera. se va a salir. Hay que quemarlo en la hoguera porque eso es blasfemia. Sí, sí, sí. Pero algo que entendí es que cualquier pregunta, sin importar cualquier pregunta que sea que tú te puedas hacer, dos cosas. Uno, Dios no tiene miedo de esas preguntas. Ujú. Y eso es algo importante que quiero que los que estén escuchando se queden con eso y lo guarden en su corazón. A Dios no le asustan tus preguntas. Eso es lo primero. Y lo segundo, el 99.999% de todas las preguntas que tú puedes llegar a hacerte acerca de Dios, alguien más ya se las ha hecho en el Ey, pasado. ¿verdad? Sí, muy probable. Entonces, en ese sentido, no estás solo. Solamente es tratar de buscar Mm. eh, quién se ha hecho esas preguntas y bueno, cuál ha sido la conclusión a la cual han llegado. Ujú. Sí, porque bueno, dos personas pueden hacerse la misma pregunta, pero las dos personas pueden llegar a respuestas diferentes según su contexto o bueno, Claro. lo que Dios les quiera revelar en ese momento. Yo creo que después de que tú sales como ese periodo de duda, una vez de que sea solucionada tu pregunta de X o Y manera, como que tu relación con Dios aumenta, ¿no? Como que te permite conocerlo mejor o simplemente lo dejas como... Sí, y bueno, me imagino que eso es algo que ibas a preguntar más adelante. Y es como que qué pasa cuando entro como en esos Ah, bueno, sí. Ajá. periodos de duda. Y me he dado cuenta que muchas de las cosas en las cuales me cuestiono Ujú. son cosas que tienen que ver con la fe en general. Sí, como Ok. el concepto de tener fe. Porque yo creo que precisamente, bueno, por mi forma de ser Sí. y por la forma en la que yo veo y entiendo el mundo, de forma muy estructurada, Sí. muy lógica, Pragmática. eh, siento que como que todo tiene que tener una razón. Sí, todo tiene que tener una razón y todo tiene que tener una explicación. Entonces, hay, hay cosas con Dios donde Él no te da la respuesta. Sí. Y eso es algo que me cuesta a mí. De cierta forma creo que también es porque yo personalmente, pero creo que en general como hombres queremos tener el control de las cosas, de nuestra vida, Pasa así. de nuestro alrededor, nuestras circunstancias. Queremos tener el control, pero eso no es lo que Dios nos pide, ¿sí? Dios Ujú. nos manda es a que le entreguemos el control a Él. Sí. Entonces muchas veces esos razonamientos esos cuestionamientos, perdón, que me surgen es en base a eso, a querer racionalizar a Dios o cómo funciona Dios de tal forma que tal vez ya no necesite la fe, Ok. ¿sí? Porque si no necesito la fe, simplemente sigo teniendo yo el control. Ujú. Pero bueno, no sé, voy a compartirles quizás
uno o dos de esas preguntas que me han surgido a veces. Sí, Una de dale, esas, dale. una de esas fue con respecto a la Biblia, Ok. con respecto a la Biblia. Y es no tanto en la veracidad de la Biblia Sí. como tal, sino más bien en la necesidad de interpretación de la Biblia. Ok. No sé si, Sí. si es claro. ¿Por qué la necesidad de interpretación? Porque, bueno, como lo decía antes, hay muchas partes de la Biblia que son simbólicas, ¿sí? Ujú. O que necesitan de cierto contexto para ser entendidas. Sí. Pero también muchas partes de la Biblia requieren cierta interpretación, Ujú. ¿sí? Y en base a eso, si observamos la historia, Ana- un solo pasaje puede tener, ha tenido muchas interpretaciones Sí. a lo largo de la historia, y por eso es que los cristianos se han dividido en diferentes ramas, ¿no? Que Claro. ortodoxos, cristianos, católicos, bueno, Y muchas cosas más. Las exacto, sectas que... Ujú. todo eso muchas veces surge Claro, de diferentes interpretaciones de claro, ciertas partes de la Biblia. claro. Entonces yo me preguntaba, bueno, surgió en mí la duda, si la Biblia de verdad es la palabra de Dios, Ujú. ¿por qué? Y la palabra de Dios se supone que es absoluta Claro. y es Es la verdad, punto. y es verdad. Claro. ¿Por qué entonces necesita interpretación de parte Wow. de los humanos? Sí, porque al introducir tú la necesidad de interpretación, introduces un factor humano y como humanos pues somos... Podemos cerrar. Exactamente, Ujú. cometemos errores y esos errores terminan en guerras entre protestantes y católicos, Sí. por ejemplo. Ajá. Claro, claro. Entonces yo me preguntaba eso, si la Biblia verdaderamente es la palabra de Dios, ¿por qué necesita interpretación? Y duré, sin mentirte, como 2, 3 meses Uf. pensando en eso. Y bueno, de cierta forma es raro como buscar la respuesta en la Biblia si estoy dudando acerca De la de la Biblia, Biblia, ¿no? claro. Pero recuerdo que estaba con un amigo, Ujú. con Pipe, Sí. y buen amigo mío, entonces le estaba contando como mi cuestionamiento y lo que había pensado hasta ahora. Y fue muy chistoso porque a medida que yo le iba contando lo que estaba pensando y cuál era como ese cuestionamiento que tenía, Sí. sin mentirte, sentí que me llegó la respuesta así. Del cielo. Sí, Ah, se abrió el sí, cielo bajo una así. palomita. Literalmente así. No sé. Deje de preguntar tanto. Sí. A dormir. No, pero en serio. Y la respuesta que me llegó de parte de Dios, que ahora la entiendo así, es que muchas veces, bueno, siempre Ujú. que Dios te revela algo o que Dios habla a través de su palabra, no lo revela todo. Ok. ¿Por qué? ¿O por qué necesitas interpretación? La interpretación, ¿quién la da primero que todo? El Espíritu Santo. Sí, entonces, para tú poder interpretar y entender la Biblia correctamente, necesitas de estar en comunión con el Espíritu Santo. Entonces, Dios nos revela todo, así explícitamente en su palabra, porque si así lo hiciera, ya no necesitaríamos de Él. Wow. Seríamos como los fariseos que Sí. simplemente seguían la ley al pie de la letra Y ya. se olvidaban de el que hizo la ley, Claro. ¿sí? Sí. Entonces, Genera una dependencia de él también. exacto. Ajá. Dios nos revela todo para que lo busquemos a Él en busca de esa parte que falta. Wow. Que claro, pues, sigue habiendo errores de Sí, interpretación, sí, por nuestra humanidad caída, pero claro, eh, esa es la forma en la que Dios opera. claro. Dios requiere fe, ¿sí? Porque sin fe entonces no tendríamos necesidad de Dios. Ajá. Entonces, Wow. esa es una. Esa es una. Sí, una de las Sí. tantas. Sí. Han habido otras. Ok. Han habido otras. Y las más recientemente no se las voy a contar porque se hace muy largo. Pero por eso digo que siempre es como que Dios tratándome en ese aspecto de la fe. Porque yo me acuerdo, yo le contaba a, a Dana, Ok. a mi prometida. Y Eso, ella, contexto. sí. Prometida. Se va a casar. Wandy. Y
la respuesta que ella me dio cuando, cuando se lo conté me impactó. Ok. Que lo único que yo, o sea, me dio la respuesta, pero yo dentro de mí yo pensaba como, ese fue mi pensamiento, como que, wow, has hablado como una ayuda idónea. Así, literalmente, Literal, eso fue se lo que yo pensé. cumplió lo que Dios tenía Eso para fue mí. lo que yo pensé. Porque, bueno, yo le conté cuál era mi pregunta y tal, y ya había obtenido una respuesta a esa pregunta, Sí, y yo le decía como que sentía que era como que Dios trabajando ese aspecto de la fe en mí. sí. Y ella decía, así me dijo, yo creo que Dios te ve y se ríe. Se ríe porque tanto tiempo que tú pasas matándote la cabeza, quemándote las neuronas pensando en esas cosas, para que al final siempre llegues a la misma respuesta, de que necesitas es Depender de él. depender de Él, Wow. necesitas fe. Sí, Sí. Y yo, sí es verdad, that's true. sí es verdad. Palabras simples para una pregunta compleja. Ya, tienes que depender de Dios. Exacto. Y bueno, eso me recordó un versículo que me gusta mucho, que está ¿en dónde está? Ah, sí, en 1 Corintios 3:19. Ok. Voy a leer del 18 al 20, pero el 19 es el versículo que más me impacta con respecto a eso. Dice, dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Y el versículo 19 dice, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios, saben que no valen nada. Ok. Y eso es algo que yo siempre trato de tener en mente, aunque a veces caigo, como les decía, en la trampa de Sí, sí, sí. de mi propio conocimiento. Pero en realidad, entre más tú aprendes de algo, Ujú. te das cuenta de que hay mucho más que te falta por aprender, hay mucho Sí. más que no conoces. Entonces, esa es una forma de mantenerse humilde. Claro, claro. Literal. Porque nunca vas a saber todo. Exacto. Y como tú dices, creo que uno da un paso, al menos en la fe o en el conocimiento, en tratar de entender un poquito a Dios, uno como que da un paso y lo que tú dices, se da cuenta que, ay no, me falta otra cosita y otra Ujú. cosita. Pero lo mantiene a uno humilde, pero también lo mantiene en ese jueguito chévere de te quiero conocer más, nunca voy a Sí. parar de conocerte, entonces quiero más, quiero más, quiero más. Qué cool, qué cool. Yo te tenía una pregunta. ¿Alguna vez como que Dios te ha dicho, si bien ahorita estábamos diciendo que podemos preguntarle a Dios y que Él no tiene miedo de nuestras preguntas, ¿alguna vez Dios te ha dicho como que "Mm, cállate por un momento, o sea, como deja de preguntar tanto y nada más confía? ¿O nunca te ha dicho cosas de esas? Em, que yo recuerde, así específicamente no. Pero, bueno, Dios sabe que a veces, entre tantas preguntas, siempre me da la misma respuesta. Sí, Y muchas veces como que ya interpreto esa respuesta como eso, como que ya. descansa un poquito. Ya te la pasas pensando Sí, en la relájese. universidad y en todo el resto. En esto solamente descansa. Ok, ok. Entonces sí, a veces. Wow, interesante. ¿Tienes alguna pregunta en particular? Mira que no. Mira que creo que hay bastante, No. y creo que Pablo es uno de mis mayores referentes para mí, el hecho de cómo el hombre abarcaba tanto, pues estamos hablando de que la antigua Roma y el Imperio Romano era como muy basado en su filosofía, como la Sí. manera de su razonamiento del mundo. Me encantaba la manera en cómo él abordaba el hecho de que yo venía a predicarles era con el poder del Espíritu Santo. Y creo que tú dices, a veces yo creo que dependiendo del corazón, creo que el poder también, el conocimiento te brinda un poder que puede envanecer, te puede de pronto envanecer si tu corazón no está conforme a, Ujú.
Y yo creo también es una de las razones por las cuales Dios como que permite cada vez un poco más de conocimiento, que como que estoy probando tu corazón está da conforme, vamos a darte otro poquito. Ok. Porque depende, creo yo que depende mucho porque tienes una responsabilidad muy grande. Creo que el poder viene con responsabilidad, al igual que el conocimiento. Sí. Cuando tienes conocimiento de un tema, te da la responsabilidad de Un gran impartirlo. poder conlleva una gran responsabilidad. Uf. Muchachos, estamos aquí, vámonos a Un Marvel. gran filósofo lo dijo por Vámonos ahí a Marvel. en Marvel. Pero sí, creo que hay mucho, creo que este capítulo va a ser más como de introducción, creo que más un tema de Sí. picar la curiosidad, Oye, sí. Sí. de buscar un poco más a fondo. Sí, pues con lo que tú decías, hay otro versículo también que me gusta Ujú. mucho. Tú mencionabas antes, Juancho, que la Biblia habla mucho de la sabiduría. Sí. La sabiduría y conocimiento. Sí. Eh, a veces uno cree que son intercambiables, pero no. Ujú. Sí. Eh, Conocimiento es saber muchas cosas acerca de un tema, Sí. pero sabiduría es el saber cómo usar ese conocimiento, Ok. ¿sí? Que es diferente. Ujú. La sabiduría se adquiere muchas veces a través de la experiencia, de los años. El conocimiento lo adquieres leyendo un libro o viendo un video o Sí. estudiando. Entonces no es lo mismo. Pero un versículo que me gusta mucho también con respecto a eso es la intro. Proverbios habla mucho acerca de la sabiduría. Ujú. Y en Proverbios la sabiduría se muestra como una persona. Sí, como una persona. Y la introducción a esa sección, al principio de Proverbios, donde habla acerca de la sabiduría, me gusta mucho. Dice Proverbios 1:7. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Sí, entonces tú puedes adquirir conocimiento de muchas fuentes, Sí. de muchos lugares, pero el verdadero conocimiento viene del temor del Señor, Wow. Amén. de Amén. conocer a Dios. ¿Conclusión? Sin palabras. Esa fue una muy buena conclusión, de hecho. Eso nos salta a... Eso nos lleva a la conclusión que ya se dio. Sí. Pues si quieren Sí, una, sí, una sí. pequeña conclusión. Claro, claro. Solo para explicar, llegamos en el momento en el que volvemos al diseño. Sí, Teníamos un tema principal que era la ciencia, también ligado a tu experiencia de vida, y vamos a tratar de llevarlo al diseño. Como les decía ahorita, es un poco abusivo tratar de hablar de la parte parte de Dios, de sí. Dios, sí, pero es como nosotros vemos, Sí. como el resumen, sí, la conclusión del tema. Entonces, dale, Juan. Bueno, yo antes dije que la Biblia no era un libro de ciencia, Ujú. ¿sí? Sin embargo, hay ciertas cosas que dice la Biblia que yo como científico, si me permiten llamarme científico, Hágalo. eh, Casi graduado Sí, sí. científico. tomo Se vale. muy, guardo en mi corazón. La primera está en el Salmo 19, Ujú. de mis salmos favoritos. Dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. En otras versiones, o incluso para los que no tienen ese hábito, muchas veces en las Biblias abajo hay como notas de Abajito, pie un de página índice, sí, sí, sí. Los que numeritos explican Ajá. que uno cositas. ignora. Bueno, No, corro. sí, cuando dice que su voz jamás se oye, en esas partes o en otras versiones dice que no hay ningún lugar en la tierra en donde no se reconozca su voz. Wow. Y esto lo que me dice es que, y creo que Pablo lo menciona Ujú. en otro lugar, que dice que nadie tiene excusa de no conocer a Dios. Exacto. ¿Por qué? Porque la creación misma Atestigo de eso. atestigua de su grandeza. Y acá dice, los cielos proclaman la gloria de Dios. Toda la creación apunta hacia un creador. Wow. Pero ¿cómo conocemos a ese creador? Estudiando su creación. Ujú. Estudiar su creación es la ciencia. Ajá. Eso es lo que hacemos los científicos. Entonces, esa es una forma también de conocer a Dios, estudiando la creación. Y lo otro es
algo que dice en Jeremías 33:25. Dice, sin embargo, esto dice el Señor. No lo digo yo, lo dice El el Señor. Señor. Ahora sí lo dice el Señor. ¿Cuál señor? Así Este como señor. no cambiaría las leyes que gobiernan el día y la noche, la tierra y el cielo, así tampoco rechazaré a mi pueblo. Y lo que me dice este versículo es que Dios estableció leyes que Ujú. gobiernan el día y la noche, que Sí. gobiernan la tierra y el cielo. Sí, Dios estableció leyes que rigen cómo funciona el universo. Sí. Sí. Ahora, Dios es, por lo general, Dios deja que esas leyes operen, Ujú. ¿sí? Que Dios está por fuera de esas leyes y puede hacer cosas Lo que quieras, aparte, sí. Ajá. Pero Dios estableció leyes, leyes morales, pero leyes naturales. Sí. Y esas leyes son lo que tratamos nosotros de descubrir Ok. a través de la ciencia. Wow. Así que no siempre podemos. El universo tiene una complejidad Enorme. infinita, como Sí. su creador. Entonces, lo mejor que podemos hacer, decimos los físicos, son aproximaciones. Ok. Y es verdad. Eh, la teoría de la gravedad de Newton Sí. es una aproximación al primer grado de la teoría de la relatividad general de Einstein. Ok. Y la teoría de la relatividad general de Einstein se deja de funcionar en ciertos regímenes, Ok. cerca de un agujero negro o cuando viajas a velocidades muy altas. Ok. Entonces hay otra teoría más avanzada Wow. para explicar esos y cada vez se va Qué como loco, ¿ah? Como reduciendo, todo. ¿sí? Sí. Entonces nosotros vamos al revés, empezamos con lo simple, pero sabemos que es una aproximación porque no Sí. funcionan ciertas cosas. Ujú. Entonces encontramos algo más complejo y así. Qué loco. Pero hay leyes que rigen el mundo, el Sí. universo. Y yo creo que Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos dio esa capacidad de entender, esa inteligencia para Sí. poder comprender el mundo alrededor de nosotros y nos dotó a todos, solo que algunos la utilizamos más que otros, de curiosidad. Sí, no, es verdad. No es de verdad. inteligencia, de curiosidad. Nos llamó a todos bobos, pues No, ahora no, los que no, no no, no, estudiamos. no, no. Independientemente. De curiosidad, Sí, sí, sí. ¿sí? Y es algo que podemos usar para conocer a Dios. Sí, así es. Entonces, para concluir, yo creo que es eso, lo que dije ahorita también. A Dios no le asustan tus preguntas. Sí. Hay una canción, se llama Dear God, de Cory Asbury, no sé si la han escuchado. Dear God, como querido Dios. Sí. La letra es como una carta Ok. hacia Dios y después Dios le responde. Pero esa ha sido una de las pocas canciones que casi me hacen llorar. Estudia Sí, esto. nada. Sí, Esa y la Sí. película del Titanic. sí, porque habla acerca de eso. Cuando responde Dios dice, a mí no me asustan tus preguntas, Sí. todos tus porqués, todos tus cómo, yo ya los conozco. A mí no Wow. me asustan tus preguntas. Espectacular. Entonces, a Dios no le asustan nuestras preguntas. Allá, a Dios no le A asusta. Dios no le asustan tus preguntas. Pero qué cool porque siento que lo que tú decías es como también una invitación, ¿no? Si bien estábamos hablando de los jóvenes, de la etapa de los estudios, creo que de la parte de un científico lo está diciendo y es, podemos hacerle preguntas, podemos entender lo que Dios nos puso acá, bueno, tratar de entenderlo y no está mal tratar de hacerlo tampoco. Y dile, sí, ve. Rápidamente, acerca de eso de hacer preguntas. Ujú. Sé que Nico lo mencionó rápidamente, pero es como un pequeño asterisco. Sí, la partecita de El pie abajo de de la página. Biblia. A Dios no le asustan tus preguntas. Dios quiere que tú le hagas preguntas, que le hagamos preguntas, ¿sí? Ujú. Eso hace parte de nuestra relación con Dios, Así es. ¿sí? Hacer preguntas. Pero por lo general, o bueno, aquí por ejemplo, en este contexto en el que estamos tú y yo, ustedes me están haciendo preguntas, pero ustedes esperan que yo les dé una respuesta. Sí. No hacen la Acertado, pregunta y se van, ¿sí? Claro. Lo mismo es con Dios. Dios quiere que le hagamos preguntas. A Dios no le asustan nuestras preguntas.
pero ¿cuántas veces esperamos a que Dios nos dé la respuesta? Wow. Sí, porque, y eso es algo que también entendí en medio de todos mis cuestionamientos, ¿no? Y es que muchas veces con respecto a Dios empezamos a cuestionar, y eso se llama ser escéptico. Sí. Y está bien ser escéptico Ujú. dentro de hasta cierto punto. Sí, es una línea delgada entre la curiosidad y el escepticismo y entre la obstinación y la Ok. negación. Sí, porque si tú te pones a buscar peros, te pones a buscar problemas, a encontrar cosas, a hacer preguntas, vas a encontrar Y muchas, sí. muchas. Pero esas son preguntas muchas veces que no llevan a nada. Ujú. ¿Sí? Eh, la verdadera sabiduría que tú puedes sacar de ese cuestionamiento es cuando tú haces una pregunta, pero verdaderamente esperas o tratas de buscar la Una respuesta. respuesta. Oye, sí. Porque ahí es cuando Dios te da una revelación y Dios te lleva a un conocimiento, a una verdad más profunda, a Así un es. conocimiento más profundo de la verdad. Y ese es el propósito del conocimiento. Por eso es que yo creo que por eso es que Dios nos hizo así curiosos, con la capacidad de razonar. Sí, porque Dios es inmensamente grande, infinito. Por más que pasemos una eternidad haciéndole preguntas, estudiándolo, investigándolo, nunca lo vamos a entender por En su completo. totalidad, sí. Entonces, podemos hacerle preguntas, siempre y cuando hagamos la pregunta con la intención De conocer, de buscar de la buscar la respuesta, respuesta. de obtener la Wow. respuesta. Interesante. Oye, qué bonito. Salí ministrado yo. Sí, ¿Quieres algo para agregar? ¿Tienes algo para agregar? no nos faltó el tintico. Pues para, El creo tinti, que uy, hubiera sido mucho más Para la parte ameno. 2. un Para la tintico parte charrado. 2. Parte 2. Creo que sí, creo que quedan muchas Comenten si preguntas. quieren parte 2. Ey, sí, súper importante. Juan Di, muchas gracias. Qué hermoso momento, la verdad. La verdad Lo es- aprecio mucho. Gracias a Y ustedes por la invitación. no, hombre, a ti por aceptar. Y también llega un momento muy importante. Te pedimos que trajeras un libro. Sí. La idea es que podamos recomendar cada capítulo un libro para que los muchachos puedan leer, se informen. Aparte de la Biblia, ¿no? Obviamente Claro. la Biblia es esencial. Queremos Número uno. hacer Sí. énfasis. Sí. Eh, No sé si trajiste, ¿cuál es? Explícanos de qué trata. tengo 2 Sí, dale. recomendaciones. El primero, de hecho hay una película acerca de ese libro, Ok. se llama El caso de Cristo, Ay, de Lee Strobel. lo iba a traer hoy. ¿Tú lo tienes? Yo lo tengo. Bueno, Es espectacular. Y me dijeron allá, producción me dijo, tráelo. Y yo, no, Juan, iba a traer. Sí, yo qué vamos a poner a recomendar. sí, no. Ey, espectacular. ¿Te lo has leído? No. Wow. El caso de Librazo. Cristo se llama El caso porque el libro es como si pusiera a Jesús en un tribunal Ujú. y trata de probar su existencia como si estuviera en un tribunal Ujú. de una corte, presentando argumentos y Defensa, hechos. toda la cuestión. Ujú. Entonces, era un periodista que era ateo, si no estoy mal. Sí, era ateo. Y su objetivo de hacer eso era comprobar definitivamente, de forma definitiva, que Cristo no existió o que no resucitó. Creo que era demostrar si Jesús era la persona que decía que ser. era. Bueno, sí. Exactamente. Ujú. Eso. Y al final de toda su investigación pasó todo lo contrario, terminó convirtiéndose Él y creyó creyendo en sí. Dios. Entonces, esa es una recomendación. Muy bueno, solo para agregar, es muy completo porque él se encarga de entrevistar historiadores, científicos, hasta un judío, Ujú. entrevista ateos como creyentes y es espectacular como al final él concluye, Sí. Jesús era la persona que decía que era. Es Sí. espectacular. Y el otro es un poquito más antiguo, de principios del siglo XX. Se llama Mero Cristianismo, Mero cristiano. de C.S. Lewis, Ok. el autor de las Crónicas de Narnia. Mero Cristianismo también diría que es como un tipo de tratado filosófico, teológico, Ok. que explica mucho
acerca de Dios da una respuesta, por ejemplo, al problema del mal. Ujú. Si no estoy mal, porque el caso de Cristo lo presenta de que hay tres opciones acerca de Jesús, que o era un loco, Sí. o era quien decía que es, Ujú. o era, no No me recuerdo acuerdo la del otra. otro. Creo que era un mago o algo así. Ujú. Bueno, el caso. Creo que si no estoy mal, si mal no recuerdo, esas opciones creo que primero salieron en mero cristianismo. ¿Ah, sí? Sí, si no estoy mal. Si mi memoria no me falla. Pero Difícil. sí, Mero Cristianismo es un libro que yo creo todo cristiano debería leer. ¿Y a dónde van a aparecer? Elija dónde van a aparecer las portadas. ¿Y el otro? Eso ahí, Eso, vea. acá. Qué pena. Me salgo. Chao. Me taparon. Aquí el primer libro y aquí el segundo. Bueno, buenísimo. Ya saben, para que se los lean, para que investiguen y se vuelvan así pepas como Juan Di. Y ya para cerrar, que es habitud también de cada episodio, preparamos una pequeña sección jocosa, medio chistosa. Sabemos que Ok. tú eres, bueno, físico, le metes a la ciencia. Sí. Entonces, Ajá, ¿con quién me vas hicimos a unas preguntas. Cabe aclarar que, bueno, te voy a explicar el contexto. Estas preguntas, la idea es que nosotros te vamos a hacer la pregunta Ujú. y te vamos a dar ciertas opciones, Ok. la respuesta. Ok. A, B, C, y una de esas es la respuesta. Ok. Y tienes que imaginarte que estamos tratando de buscarle una razón científica o una explicación científica a los milagros de Jesús. No queremos decir que son, o sea, buscar literalmente, es para pasar el momento chistoso, que nadie lo malinterprete por allá. Pero entonces vamos a darle, ¿listo? Ok. Nico, dale con la primera, con la que te plazca. La verdad es que. La verdad es que estás dura. Yo te voy a complicar la vida. Ok. Uy, Ya estoy duro. acostumbrado. Mira, ¿cuál de estos milagros rompe la ley de conservación de la energía? Ok. Tan, tan, Ok. tan, tan. Mira que investigamos. Mira que conservación de la energía es un término Hicieron que su tarea, conoces ok. bien, ¿sí me Duro, entiendes? duro. Ok. A. Bueno, tienes llamado a un amigo, tienes ayuda al jurado, Ayuda al público por al allá. público. La resurrección de Lázaro. B. Multiplicación de panes y peces. C. Caminar sobre las aguas. D. Abrir las aguas. ¿Que rompe la conservación de la energía? Sí. ¿Cuál de estos milagros rompe la ley de la conservación de la energía? Ojo, nosotros tenemos una respuesta, pero el científico es usted. Pueden haber varias. Eso iba a decir. A simple vista, las más obvias. Ok, Primero, yo diría que todas. ok. Pero las más obvias, las dos primeras. A, la resurrección de Lázaro, y B, multiplicación de panes y peces. ¿Por qué lo dirías? ¿Quieres Porque, explicar de pronto qué es la conservación de la energía? ok, rápidamente. Ok. Yo te lo explicaría, pero no quiero. No, sí, ¿Sí me te lo entiendes? dejamos a él, Sí, sí, muchas sí. veces. A la- En física hay ciertas cosas que se conocen como simetrías. Ok, Simetrías. Por ejemplo, muchas de las leyes de la física, por ejemplo, la gravedad, ok, es invariante en el tiempo, ok. ¿sí? O sea, es simétrico en el tiempo. Ujú. Lo que quiere decir que la ley ya funciona de la misma forma, ya sea en el pasado, en el presente o en el futuro. Ok. Invariante en el tiempo. Y en la física, cuando hay una simetría, eso da origen a una ley de conservación. Ok. Y hay ciertas medidas que se conservan en un sistema cerrado. Las tres principales, ¿no? Conservación de la energía, conservación del momento lineal y conservación del momento angular.
O sea, estás tomando nota. Eh, La pregunta al final. por- denso. por qué las dos? Bueno, seguramente han escuchado que en lo que recuerdan de sus clases de ciencias, Sí, que la materia o la energía nunca se destruyen, se transforman. transforma. Bueno, porque por la ley de la conservación de la energía. Entonces, Ok. los panes, si crea panes de la nada, hay energía que entró al sistema. Entonces, Exactamente. esa se rompe. Cuando alguien muere, bueno, lo más fácil, un cuerpo es caliente, ¿sí? Ajá. Porque quema calorías, bota calor. Cuando alguien muere, deja de producir energía, de quemar calorías Claro. y se enfría el cuerpo. Ese calor se escapa, se pierde. Ok. Entonces, Estarías creando si otra vuelve a la vez. vida, estás insertando energía en el sistema otra vez. Duro, duro porque le pegó. Sí, Duro o le sea, pegó. O sea, solo había una, pero dijiste, o sea, la que sí es buena, está dentro de las le dos que pegaste. elegiste. Porque es B, multiplicación de panes y peces, y es literal lo que explicaste. La materia es energía, estás creando energía de la nada. Ujú. Por lo tanto, estás rompiendo la ley de la conservación de la... Uy, parce. Duro, ¿La plática no se gastó? duro. ¿Sí ¿La me plática entiende? en la universidad? Duro, duro. Ok, ok. Segunda. Si quisiéramos explicar que Jesús caminó sobre las aguas, científicamente habría 4 maneras de hacerlo. Ujú. ¿Ok? Plantearé 4 y solo una es falsa. ¿Listo? Solo una es falsa. Falsa de imposible o... No sé. Me hace el favor, las preguntaban para usted. Sí. Ok, Por favor, limítese a responder, Sí, muchacho. ok. A. Era un fluido no newton... ¿Cómo se dice? Newtoniano. 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 Bro, Sí. está difícil. B. Porque Jesús es menos denso que el agua. C. Creaba vórtices al caminar con sus pies. D. Era un planeta con gravedad diferente. ¿Por qué se ríe? ¿Está muy fácil? No, yo creo que si Naruto lo hacía, yo creo que Jesús también. hombre. Viejo Jesús Hombre. también. ¿Ah? Bueno, voy a asumir que la respuesta incorrecta, por incorrecta quiere decir la menos... ¿Lógica? La imposible. Ok. ¿Ok? Ok. Que sea un planeta con gravedad diferente. Ok. ¿Por qué? Porque estaba en el mismo planeta que los Ok. discípulos. Ok. Entonces, si la gravedad era diferente para Jesús, también era para ellos. Ok. Y bueno, de ahí rankearlas de la menos probable a la más Mm. probable. No, eso es última palabra. Última palabra. ¿Quieres que te las leamos de nuevo? Para que las tengas presentes, ya te las No, grabaste ya. en la cara. Uy, parce. Hombre. Yo las hubiera tenido que escuchar 3 veces mínimo. Ok. ¿D? Sí. Sí. ¿Qué dice? No, lastimosamente, muchacho. A lo Naruto. Creaba vértices al caminar con sus pies. Imagínate, pues. Los vórtices Pero tú dijiste, solo una de las 4 es falsa. es falsa. Por eso. Si quisiéramos explicar que Jesús caminó sobre las aguas científicamente, habría 4 maneras de hacerlo. Plantearé 4 y solo una es falsa. Pero La pregunta está mal. Ahora la corrección. la pregunta está mal, ¿Sí? porque tú puedes crear vórtices. El agua es un fluido, tú puedes crear vórtices simplemente haciendo un círculo con los pies. Y uno puede flotar así. Claro, eso es breve. Tú no sabes cómo hacer eso. Así nada más. Hombre, Ronaldinho lo hacía. Pero, ¿se podría caminar encima del agua con vórtices? No, pero tampoco se podría de las otras formas. No, yo no sé, Juandi. Yo no sé. Está bien, se los valgo. Ok, está bien. No entendí O sea, la pregunta. Quedó mal. No entendí la pregunta. Eliminada esta Sí, sí, pregunta, sí. No eliminada. entendí la pregunta. Hay que cortarla. No entendí la pregunta. Pero esta es Ok. breve. Esa fue mala mía. ¿Sabe qué? O sea, Esta es suave. breve, pues. A ver. Mejor dicho, para que vaya tranquilo para la casa. Según la mecánica cuántica, Ok. ¿cuál de los siguientes fenómenos podría proporcionar una explicación? Ojo, explicación. Ujú. Para la multiplicación de panes y peces. Ya lo tomamos ahorita, ¿no? Ok. Entonces, A, túnel cuántico de partículas. B, principio de superposición. C, Mm. entrelazamiento cuántico. D,
Creación espontánea de partículas virtuales. Uy, Puede parce. ser Elon Musk. Súper suave. O sea, ya aquí todo. No entendí nada de lo que dijo, bro. Es que, Juan Di, está fácil, Juan Di. a ver, a ver. Si pienso como ustedes habrían formulado la pregunta, ¿Qué no está queriendo decir? sería Juan Di? la última. Ah, la última, creación de espontánea de partículas No, virtuales. piense, estas preguntas no, las no. creamos nosotros. Las creamos pensando fue en ti. Pero yo no sé si qué tanto sepan ustedes de partículas virtuales y cómo funcionan. Bro, Google. Entonces, mi instinto me dice ¿A cuál te llevaría tu instinto? la primera. Ok. ¿Túnel cuántico de partículas? Es que te refieres al fenómeno de quantum tunneling o un túnel, literal, un túnel cuántico de partículas, que no sé. En Marvel, siempre que quieren explicar algo que no tiene sentido, le ponen la palabra quantum o Exacto. cuántico. Sí. Entonces, Podría ser esa la respuesta. ¿hicieron un túnel de partículas o es el fenómeno de que las partículas pueden atravesar obstáculos? Es esa. ¿Es esa? Sí. Ok. Bueno. Si los panes Ajá. estuvieran al otro lado del monte, digamos, porque la multiplicación se dio en un monte, cuando Ajá. yo estaba predicando en un monte, las partículas cuánticas pueden atravesar obstáculos. Entonces, en teoría, podrían atravesar una montaña. Vienen, cuando está la montaña, dejan de existir de este lado de la montaña y Aparecen. resumen su existencia en el otro lado. Ok. Entonces, si los panes venían del otro lado de la montaña, Ajá. hicieron quantum tunneling y aparecen en el otro lado, esa podría ser una explicación. Ok. ¿Te quedas con esa? Sin embargo, yo creo que ustedes tal vez se fueron ¿Qué? por las Qué partículas malo, ¿eh? virtuales. Entonces, Porque suena más chévere, estoy ¿cierto? entre una de esas dos. Pues, hombre. O sea, ¿con cuál te vas? No, es que aquí no me puedes. Aquí es blanco o negro. O sea, Sí, aquí claro. ese cuentico Ok. de que. Bueno, la primera. La primera. Señoras y señores, público, Compañero. esas 300 personas que nos ven allá atrás, Sí, la 1300, tuvo ¿no? bien, bro. La tuvo. ¿Sí? Sí, Yo- la Yo me voy de acá. O sea, ya me voy. Yo creo que esa pregunta me la han hecho a mí y yo apago la cámara. Cuando uno me pone bravo y apaga el play. Chao, que le me están voy. ganando en el FIFA. ¡Pum! Ya. Tenga. Me ganaron de chilena. se suponía que esta la tenía que corchar. Sí, sí, sí. Supone que esta es la que nos íbamos a Sí, sí, Muy sí. bien, le ganamos. Mire, voy a leer la explicación que realmente, menos mal Sí. que tú lo explicaste, porque leí la explicación y fue esa. Dice, el túnel cuántico es un fenómeno cuántico en el que una partícula puede atravesar una barrera de Barrera de potencial. de potencial que clásicamente sería impenetrable. Ujú. Entonces, ya le pegaste. Ok, Duro. La última, bueno, la penúltima. ok, Imagínate que Dios es esférico. Tienes que responder muy rápido. ok. Imagínate que Dios es esférico de radio 5 dimensiones. En radio, Ah, perdóname. Imagínate que Dios es esférico de radio R en 5 dimensiones. ok. ¿Cuál sería su volumen? Ya, rápido. Uf, de radio R en 5 dimensiones. Imagínate que llegas al cielo, vives una vida genial y te das cuenta que Dios es una bola gigante. Esto es para jugar, no quiero afirmar nada porque después el pastor nos echa de la congregación. Hombre, si existe el dios espagueti. Entonces se puede. De 5 dimensiones. Una esfera en 5 dimensiones. ¿Cuál sería su volumen? Tendría que ser. No, está breve. No, ese está fácil. Ese- Creo que es por eso te dije que rápido. De radio R. De radio R en 5 dimensiones. Es una potencia de R, pero hay varios factores de pi que se tienen que agregar ahí. Ok. Sí, eso. No. No es la respuesta. Ok. Por ejemplo, si dibujo un círculo en el piso, Ajá. ¿qué radio es? 2. ¿2? Ajá. R 2. Sí, R al cuadrado. exactamente. Ajá, sí. Si hago una esfera, Ujú. ¿es R real Al cubo. al cubo? Sí. Y si es un dios R Por o sea, eso de dije 5 una dimensiones. potencia de R. R a la 5, pero Ujú.
Esa es la respuesta. Pero le tienes que agregar varios factores de pi. Ah, seguramente. Lo que pasa es que lo abreviamos. Sí. Nosotros también lo sabíamos. Bueno, Creo que sería- lo sabíamos. Tendrían que haber dicho, el volumen es proporcional a R a la 5. Ok, ok. Proporcional a. Aquí se pueden dar cuenta que nunca se pierde un debate. Juan Di nunca pierde un debate. Nunca pierde un debate, Juan Diego. Se encuentra- No, hay que reconocer cuando está equivocado. Es verdad. Y la segunda pregunta, yo reconocí que no entendí la pregunta. Es verdad, oye, lo hizo con humildad, se vale, Sí, sí, se vale. Vamos a hacer una pausa. Voy a buscar nada más una última cosa. ¿Corte de comerciales? Corte de comerciales. Corte. Regresamos con Dragon Ball. Listo. La última pregunta. Entendiendo que la teoría de la relatividad incluye tanto a la teoría de la relatividad espacial como la de la relatividad general, formuladas principalmente por Albert Einstein a principios del siglo XX, que pretendían resolver la incompatibilidad existente de la mecánica newtoniana y el electromagnetismo. La teoría de la relatividad especial, incluso publicada en 1995, tratada de la física, incluso entendiendo que el 1905. movimiento, los cuerpos en ausencia de fuerza gravitatoria. ¿Te sentiste bien en el podcast? Sí. Muy bien. Muchas gracias, muchachos. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Juan Di, muchas gracias por venir, mi bro. Caballerísimos. Gracias a ustedes. Cuídense mucho, por favor, muchas gracias Diego Nico. por la sombrita. Y bueno, si la gente lo pide, segundo video. Parte 2. Sí. Con todas las preguntas que faltaron, ¿no? Descubriendo dinosaurios. Eso. Parece. Manden Epa. sus preguntas, a ver si hacemos una sesión de Uy, preguntas y estaría súper cool. respuestas. Estaría súper cool. Me gusta. Bueno, muchas gracias por vernos. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.